Muy buenas tardes. Bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, al foro Derechos Laborales, en el que estará presentando la obra del doctor José Dávalos Morales, que nos acompaña en esta mesa. Su obra forma parte de la serie Grandes Temas Constitucionales de la colección Biblioteca Constitucional, y el título de esta obra es El Constituyente Laboral. Bienvenido, doctor. También saludo a los integrantes del Presidium, el doctor Alfredo Sánchez Castañeda y a la maestra María Enriqueta Vargas Díez de Bonilla, quienes estarán disertando sobre el tema de los derechos laborales, así como la presentación de este libro del Constituyente Laboral, y también nos dará oportunidad para presentar esas tres obras que también forman parte de la serie Nuestros Derechos, que son Derechos y Justicia para el Campo Mexicano, Derechos de los Autores, Artistas e Inventores y Derechos del Medio Ambiente. Bien, como ustedes saben, el 1 de mayo se conmemoró el centenario del inicio de la vigencia de nuestra Constitución, y también el 1 de mayo es una fecha muy emblemática para el derecho laboral por conmemorarse el Día Internacional del Trabajo. Para dar inicio a este foro, le cederé el uso de la palabra a la maestra María Enriqueta Vargas Díez de Bonilla, quien ha sido presidenta de la Junta Especial de la Junta de Conciliación y Arbitraje, y también es profesora de Derecho Individual del Trabajo y Derecho Procesal del Trabajo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Compañeros, señoras, señores, respetable Presidium, muy buenas tardes. Yo agradezco la deferencia para estar con ustedes en este Presidium, en esta presentación de un libro importante por el aniversario constitucional, que también en la cuestión de biblioteca tiene su fuerza, tiene su importancia, y que gracias al Instituto de Estudios Históricos, es un instituto nacional de estudios históricos de la Revolución Mexicana, ahora de las revoluciones, pues ha tenido a bien llevar a cabo esta presentación de series importantes, porque van ligadas al aniversario constitucional, y además porque ha participado la universidad, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y qué más que en esta materia, lo referente al derecho del trabajo. Está aquí un gran y querido maestro, doctor de la universidad, el doctor José Dávalos Morales, quien ha tomado parte en los Grandes Temas Constitucionales, que es una de las series de la Biblioteca Constitucional, porque hay otras series, y el doctor José Dávalos muy atinadamente ha participado en esta obra que tengo en mis manos, denominada El Constituyente Laboral. Creo que reviste importancia ahora, con tantos cambios, con tanto vaivén que tiene el derecho del trabajo, ¿verdad?, como ustedes lo saben, con las reformas constitucionales. De todas maneras, esto ha sido importante, porque en esta obra se recogen principios que voy nada más a denominar por la premura del tiempo, pero que ustedes sepan que están aquí muy presentes esos principios laborales, y que, de acuerdo a la obra, tiene un contenido importante, porque va desglosando todo lo referente a los derechos laborales, diría yo. Independientemente de la presentación, la introducción, obviamente, como es generalmente en las obras histórico-jurídicas, me voy a referir únicamente al contenido para que ustedes vean el peso que tiene, y que siempre es importante tenerla en nuestra biblioteca. Aparte de los que son estudiosos, lleven sus materias de derecho laboral, esto va a ser siempre algo que tenemos y debemos tener como libro de consulta. Miren ustedes, el doctor Dávalos, también aquí en su capítulo 3 de este libro, que está aquí, por cierto, es este que está aquí, nos habla de, obviamente,
de la Constitución, ¿verdad? Es importante porque tiene presentación de otros juristas y él nos toca ya en corto lo que es el derecho del trabajo, obviamente el objeto del derecho del trabajo, y el contenido específicamente se va a los caracteres del derecho del trabajo, a los principios rectores del derecho del trabajo, a la naturaleza jurídica del derecho del trabajo. Por sus derechos el pueblo se levanta en armas, que ya va a ser una referencia inicial en cuanto al movimiento armado para darnos nuestra Constitución. Después nos habla del comportamiento de la legislación previa. Además, ustedes saben, como ya creo que lo han tocado aquí en temas anteriores, e incluso hay una especial serie respecto de los derechos y de la normatividad de las entidades, o sea, de los estados, y eso también de alguna forma se ve recogido aquí en el comportamiento de la legislación previa. Después ya trata aquí el doctor el porfiriato como una etapa específica, la legislación de Carranza, la Constitución de 1917, ya como entrar al estudio ya de nuestra Carta Magna, y el primer proyecto del artículo 123, que es la directriz del constituyente laboral, así como las consecuencias inmediatas del artículo 123, y por supuesto es algo que afortunadamente está aquí, que es un tema de mucha actualidad, que inquieta yo creo que a todos, no solamente a las personas que son trabajadores, sino a todos los estudiosos del derecho, a las autoridades y en general a todos los que vivimos de nuestro trabajo. Y esto es las reformas al artículo 123 hasta 2014. Esto es muy actual porque pues estamos también ya con esta cuestión de inquietud respecto de lo que va a pasar con el derecho del trabajo. Y también nos toca el replanteamiento del trabajo en el artículo 123, claro, porque ya va a ser diferente, es algo que todavía no está determinado ni definido, es algo que apenas vamos a vivir en un futuro muy próximo. Entonces, también el proyecto del nuevo artículo 123. Como ven ustedes, es un libro de gran contenido que pues es importante su consulta, ¿sí? Sobre todo en lo específico a los principios, creo que estos han sido los mismos, no han cambiado y qué bueno que no cambien, porque los principios son fundamentales para cualquier legislación, cualquier normatividad, sea familiar, sea civil, sea laboral, sea agraria. Principios siempre serán principios, son los pilares en que se apoyan, en que se sostiene cualquier normatividad y obviamente la nuestra en la ley reglamentaria de la Ley Federal del Trabajo. Nada más para mencionarle algunos, está el principio de irrenunciabilidad, está el principio de estabilidad, que pues son cuestiones fundamentales que independientemente de cómo se desarrolla ahora con la reforma constitucional el trabajo, van a ser siempre principios que están de fondo en la aplicación de las normas del trabajo, de las normas laborales y que siempre se tienen que tomar en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, son fuentes del derecho del trabajo. También nos habla del derecho de irrenunciabilidad, la irrenunciabilidad de derechos, el derecho es un derecho reivindicador de la clase trabajadora y cuestiones que todos los estudiosos de esta materia de alguna forma han tocado en los inicios de su carrera o actualmente si laboran en la materia, pues ustedes lo saben. Y el doctor Dávalos pues es muy atinado en esta obra que se trata de ahora es darle peso a nuestra Constitución con este año en el que se cumple un centenario más de nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y que el artículo 123 va a preservar esta forma, este contenido y especialmente pues esta protección que se da al trabajo, a los trabajadores y que ojalá se tome en cuenta para cualquier cuestión que se presente con las nuevas contrataciones, con la nueva política laboral de Estado, pero pues el respeto a los principios creo que
siempre se deberá tomar en cuenta, y el doctor Dávalos como maestro, tanto de licenciatura como de posgrado, autor y comentarista de muchísimos temas laborales, tanto en los diarios nacionales como en sus libros, que tiene una obra pues ya considerable, pues siempre los toca de alguna forma, y podemos abrevar de ellos en este libro que ojalá puedan adquirir, El Constituyente Laboral, por el doctor José Dávalos. Y esto, pues qué más y qué mejor que sea el derecho del trabajo. Yo en años he estado muy cerca del derecho laboral y sigo pensando que es tema fundamental en este México de este siglo. Pues muchas gracias y les agradezco la invitación. Agradecemos la intervención de la maestra María Enriqueta Vargas Díez de Bonilla, quien nos ha dado este panorama del contenido de la obra del doctor José Dávalos Morales, El Constituyente Laboral. Le cedo el uso de la palabra al doctor Alfredo Sánchez Castañeda, quien me permitiré presentarlo. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad de París. En la actualidad es titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, también de esta casa de estudios, y profesor de Derecho del Trabajo por la Facultad de Derecho. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. El doctor Sánchez Castañeda es consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo para México, América Central y el Caribe, subdirector de la Revista Latinoamericana de Derecho Social e integrante de distintos órganos colegiados relacionados con la seguridad social, derecho del trabajo y relaciones laborales. Entre sus publicaciones sobresalen los siguientes títulos: es coautor de La Justicia Laboral, Administración e Impartición de Justicia, La Seguridad y la Protección Social en México, la nueva legislación laboral mexicana y las transformaciones del derecho del trabajo, publicadas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bienvenido, doctor. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. En primer lugar, agradezco al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas, de las Revoluciones de México, de poder estar aquí. Agradezco mucho la invitación a esta mesa sobre Constitución y Derechos Laborales, en donde pues hay una serie de libros que queremos por lo menos mencionar y referirnos principalmente a uno de ellos: Derecho de los Autores, Artistas e Inventores, Derecho y Justicia para el Campo Mexicano y Derechos del Medio Ambiente. Libros que ustedes van a poder conseguir aquí, todos muy interesantes, como el último libro que voy a comentar a continuación, que es justamente El Constituyente Laboral, del doctor José Dávalos, quien nos acompaña aquí. Déjenme decirles que yo siempre me había preguntado por qué no se había hecho un libro en donde pues se hiciera una reseña histórica de la génesis del 123, pues hilándolo o hilvanándolo con las reformas que han a veces la palabra que me viene en primer lugar es sufrido, pero no quiero decir sufrido, que ha tenido el artículo 123. Bueno, ese libro que yo en muchas ocasiones he pensado que no se ha escrito, afortunadamente ya lo tenemos aquí, que es justamente la obra del doctor José Dávalos, con un agregado también muy importante, porque yo me permitiría dividir su libro en tres grandes apartados. Uno primero, que hace referencia a las características, a los principios, a la naturaleza del derecho del trabajo, para que tengamos nosotros claridad de qué es o qué implica el derecho del trabajo, cuáles son los principios, como acaba de comentar la maestra Enriqueta hace un momento, los principios fundamentales del derecho laboral. Entonces, primer gran apartado, estos elementos fundamentales que yo podría denominar del derecho del trabajo.
un segundo apartado que hace referencia al derecho del trabajo antes de la Constitución de 1917, es decir, cómo se daban las condiciones de trabajo, las relaciones de trabajo antes de la Constitución del 17. Y un tercer gran apartado que lo resalta mucho el doctor Dávalos en la introducción de su obra, el papel que jugó Carranza en el nacimiento del artículo 123 constitucional. Bueno, este tercer apartado que hace referencia al papel de Carranza también nos señala pues el proceso que implicó la creación del artículo 123 constitucional, los proyectos que se presentaron en su momento, el contenido del mismo y un elemento que también me parece fundamental, tiene que ver con todas las reformas que se han dado alrededor del artículo 123. Yo me imagino que el doctor Dávalos, como es puntual y responsable en su trabajo, entregó el libro en el 2015, de ahí que las reformas incorporadas lleguen hasta el año del 2014. No teníamos en el panorama que en el 2015 se iban a proponer una serie de reformas y que iban a cuajar en el año de 2016. Entonces este panorama nosotros, en el año de 2017, este panorama no lo tenía el doctor Dávalos presente, pero bueno, el libro llegó seguramente hasta el año del 2015 que lo entregó y por eso se refiere a la última reforma del año de 2014. Entonces, en un libro con una lectura por demás muy fácil de realizar en el sentido de la pluma tan fácil y libre que tiene el doctor Dávalos, encontramos nosotros estos tres apartados. También quiero decirles que quien lee el libro pues va a encontrar pues algo que yo llamaría pues tres comentarios preliminares. Hay un prefacio del doctor Pedro Salazar Ugarte que recomiendo altamente leer también alrededor del artículo, de esta colección y en particular de este libro. Hay también un prefacio del doctor Diego Valadez sobre la Constitución y sus grandes temas, mencionando pues el tema de los derechos sociales, y otro que escribe la doctora Patricia Galeana. Entonces, nada más por estas 13 estudios o comentarios iniciales, pues nosotros ya nos empezamos a deleitar con la obra para después entrar al plato fuerte, que es el trabajo realizado por el doctor José Dávalos. En estos tres grandes apartados que yo hago referencia, el primero, trato de profundizar un poco más en ellos, características, principios, naturaleza, autonomía del derecho del trabajo, que es o que resulta sumamente importante hacer referencia a ellos. ¿Por qué? Porque el libro que estamos comentando ahora pues nos está recordando eso que llamamos la esencia del derecho laboral, como lo comentaba la maestra, esos principios que no debemos olvidar, esas características del derecho al trabajo que no debemos olvidar, y que pues yo tengo que decirlo así, prácticamente hoy en día pues el legislador pareciera que se aleja de dichos principios, el constituyente permanente pareciera que se aleja de dichos principios, e incluso yo me atrevería a decir en muchas ocasiones la propia Suprema Corte de Justicia, ¿no? Tenemos un derecho del trabajo que no ve a sus principios, que no ve a su naturaleza y que parte ahora de otras consideraciones. De ahí la importancia de considerar cuál es la esencia del derecho laboral. Actualmente, con la última reforma que desaparece las juntas de conciliación y arbitraje y que te traslada la materia laboral al Poder Judicial, pues déjenme decirles a ustedes que en este momento hay una tentación de
hacer un derecho laboral desde una perspectiva del derecho civil. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, olvidarnos de principios fundamentales como el indubio pro operario, olvidarnos de principios como la suplencia de la queja, que no busca colocar al trabajador en un plano superior al del empleador, sino busca igualarlo, que estén en las mismas condiciones. Bueno, si olvidamos estos principios y si nosotros partimos de la creencia o de la idea falsa de que ya el derecho del trabajo del siglo XXI no es un derecho del trabajo que se tenía a inicios del siglo XX, pues estamos nosotros, uno, olvidando la historia del derecho al trabajo, dos, olvidando los principios y las características y naturaleza del derecho del trabajo, y en tercer lugar, estamos cerrando los ojos, ni siquiera olvidando, sino cerrando a los ojos que los trabajadores en su gran mayoría siguen teniendo una circunstancia desfavorable en relación al empleador, ¿no? Ahora a los trabajadores no les queda más que aceptar un empleo, pues sin importar el salario, sin importar la jornada de trabajo, sin importar si se paga o no seguridad social, pues ante la necesidad de tener una fuente de un ingreso, tener un empleo. Entonces, el regresar a los principios o el tener los principios del derecho al trabajo y sus características presentes, pues nos puede permitir decirle al legislador, decirle a los interpretadores, aplicadores del derecho, que el derecho al trabajo es una disciplina pues que tiene su propia naturaleza y pues que esta misma se debe de respetar si queremos nosotros, como lo buscó el constituyente del 17, tener una sociedad que sea más justa y más igualitaria. Así que este primer apartado del doctor Dávalos me parece fundamental retenerlo. Yo cuando lo estuve leyendo me acordé de un libro de un jurista uruguayo, Américo Pla, que escribió un libro fundamental que se lo recomiendo a todos ustedes, que se llama Los principios del derecho al trabajo. Y bueno, si en Uruguay el derecho al trabajo sigue teniendo esta visión equilibradora entre los factores de la producción, en mucho se debe a que Américo Pla hizo que ese libro de los principios del derecho al trabajo pues prácticamente estuviera sellado en la lectura que se hace del derecho laboral. Eso lo necesitamos nosotros en México, y resaltar principios, naturaleza, características del derecho laboral, como lo hace el doctor Dávalos, nos podría, pues, si me permiten decirlo de esta manera, rescatar la interpretación contemporánea que se está haciendo del derecho al trabajo, que escapa justamente a esto, a su naturaleza, a sus principios, a sus características. Está, como yo comentaba, la segunda parte que hace referencia a las condiciones que existían en materia laboral en nuestro país, de la importancia en ese sentido de la legislación de Carranza y de la legislación también, debo decirlo, que se fue dando en otros estados de la República y que fueron alimentando de alguna manera el contenido del artículo 123 constitucional. Como yo siempre lo he resaltado mucho, el programa del Partido Liberal de los hermanos Flores Magón, si ustedes leen el contenido laboral que aparece en ese programa, pues prácticamente es el artículo 123 constitucional. Y como lo están señalando algunos historiadores del derecho del trabajo, si ustedes leen lo que es la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, pues van a ver que muchos de los contenidos que se aparecen ahí se encuentran en nuestra Constitución de 1917, tomando en cuenta que esta norma internacional de la OIT pues es de algunos años posteriores. La parte histórica, las condiciones que vive laboralmente la sociedad mexicana, nuevamente, insisto yo, resulta pertinente traerlas nuevamente sobre la mesa porque pareciera que se nos olvida, ¿no? Nosotros ahora tenemos otros esquemas mentales, vemos las cosas de otra manera, pareciera ser que
tenemos una sociedad incluyente, porque si nosotros leemos nuestra legislación, pues pareciera ser que todos gozamos de una serie de derechos. Pero formalmente, formalmente por un lado, pero realmente si nosotros lo confrontamos con lo que está sucediendo actualmente, pues sería muy importante que tuviéramos presentes la historia de nuestro derecho laboral. Y les voy a dar un ejemplo. En clase yo suelo decir, bueno, durante finales del siglo XIX, principios del siglo XX, existían jornadas de trabajo de 16 horas. Y de repente un estudiante alza la mano y dice, oiga, pero es que mi papá trabaja 18 horas al día, ¿no? O tiene una jornada de trabajo de 36 horas seguidas, olvidándose de las horas extras, olvidándose del periodo de descanso. Entonces sí es importante que tengamos presente la historia del derecho laboral, porque si no nosotros no entendemos cómo bajo otras circunstancias, bajo otras condiciones, esa explotación laboral de finales del siglo XIX, pues está presente ahora de otra manera, ¿no? Y la historia pues nos permite ver en retrospectiva esta situación y seguirla señalando, así que en ese sentido resulta muy importante. Después, como yo les comentaba en una tercera parte, el libro del doctor Dávalos señala el primer proyecto del artículo 123, las consecuencias de la reforma del artículo 123 y las reformas hasta el año de 2014. Entonces, en ese sentido, o bajo este último punto, quisiera señalar que nosotros cuando pensamos del artículo 123, normalmente pensamos que es un artículo que prácticamente no se ha reformado, pero no es así. Ahora no tengo el número presente, si son 23 o 24 las reformas que se han dado al artículo 123 constitucional, siendo en este año, pues en este sexenio, uno de los periodos en donde más reformas se han dado al artículo 123 constitucional. Yo ya lo había comentado en algún momento que porcentualmente me parecía que habíamos hecho aproximadamente 13 reformas, porque aquí está la que tiene que ver con la prohibición del trabajo a menores de 15 años, está la reforma referente a los salarios, a la desindexación de salarios mínimos, y bueno, la última reforma que tiene que ver justamente con la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje. Entonces, estamos con un artículo 123 que ha sido muy reformado, dentro del artículo 123 o incluso fuera del artículo 123. ¿Por qué estoy diciendo fuera del artículo 123 y por qué esto lo quiero aunar a estas circunstancias de deslaboralización o de precarización de las condiciones de trabajo? Pues porque ustedes saben que en el caso de las policías, pues sí tienen, en el caso de que haya un despido injustificado, pues sí tienen derecho a la indemnización, pero ya no tienen derecho a la reinstalación, ¿no? Entonces ahí nosotros estamos quitando derechos laborales. O si pensamos en la reforma educativa a través de una serie de exámenes que se justifican y de evaluaciones que resultan muy prudentes para mejorar la educación en México, pero también ahí se incluyen administrativamente, sin tocar aparentemente el 123, pues una disminución de derechos laborales, particularmente con lo que tiene que ver con la estabilidad en el empleo. Entonces veamos esta deslaboralización encubierta que se ha dado. Sí tocamos en una serie de puntos el 123, pero en aquellos temas polémicos, pues hacemos las reformas en otros artículos constitucionales, que no podemos declarar inconstitucionales porque la Corte dijo, bueno, pues están en la Constitución, son constitucionales, pero que si nosotros los leyéramos a la luz de la legislación internacional, claramente resultan inconvencionales, ¿no? Y en ese sentido inconstitucionales.
Así que estas reformas que nos señala el doctor Dávalos, esta compilación de las reformas, pues hacen que el libro sea un libro de consulta. Cuando yo quiera hablar de las reformas al 123, pues voy a tener el libro del doctor José Dávalos, que normalmente los libros que yo uso mucho, normalmente tengo dos, uno que no toco y que no trato de no abrir las hojas para conservarlo en la casa, y otro que sí lo tengo y que tiene las hojas dobladas, pero pues es porque es un libro que estoy consultando. Entonces eso va a suceder con el libro del doctor Dávalos, va a ser un libro muy consultado. Por esta compilación de 3 elementos o esta condensación de 3 elementos muy importantes en su contenido. Y después, en un último apartado, el doctor Dávalos, como que no queriendo la cosa, nos hace referencia a esta crítica que él ha hecho del artículo 123 constitucional, cuando se dividió en 2 apartados, ¿no? Que es una división evidentemente de naturaleza política y no jurídica, que es injustificable. De ahí la propuesta del doctor Dávalos de contar con un artículo único, que no tenga apartados, ¿no? Y yo incluso iría más allá de contar con un artículo en materia laboral que regule todos esos aspectos que han sido jalados a otros artículos constitucionales, respetando los principios, características y naturaleza del derecho laboral. De ahí vuelvo a comentarlo, a la importancia de este primer apartado del libro del doctor Dávalos. Así que podríamos pensar nosotros, sí, doctor Dávalos o maestra Enriqueta o doctor Alfredo Sánchez Castañeda, eso del artículo 123 en uno solo, pues sí, puede ser muy buena idea, pero la factibilidad de la misma pues es lejana. Y bueno, yo debo de confesarles que de eso yo me quejaba hasta que hablé con el maestro Fixamudio, porque yo le decía al maestro, oiga maestro, pues es que uno de repente propone cosas, o alguien propone, no voy a personalizar, uno propone cosas que la verdad son buenas ideas, pero por una serie de circunstancias no se hacen o no se logran. Entonces el maestro Fixamudio, en su infinita sabiduría, me dice, mire, nosotros escribimos para ver si dentro de 60 años nos hacen caso. Bueno, esto pareciera broma, pero en el caso del maestro Fixamudio así le ha sucedido. Después de 60 años, muchas de las cosas que él ha propuesto son reformas constitucionales o legales que se han llevado a cabo. Entonces, en ese sentido, yo celebro, si me lo permite decir con la siguiente expresión, pues esta travesura que nos presenta aquí el doctor Dávalos, de pensar en la necesaria existencia de un artículo 123 único, como de hecho fue originalmente. Entonces, lo que está haciendo el doctor Dávalos es señalar que el 123 debe regresar a su naturaleza originaria, es decir, ser un solo artículo que regule las relaciones de trabajo, ¿no? Y no partir de esta división ficticia, política, de subordinación que se ocurrió al dividir el artículo 123 en 2 apartados. Digo yo de subordinación porque si ustedes leen las resoluciones de la Corte cuando se refieren a los trabajadores al servicio del Estado, cito una, cuando se estuvo discutiendo la constitucionalidad de la ley del ISSSTE, pues la Suprema Corte dice, bueno, es que los trabajadores de la administración pública en realidad no son trabajadores, son colaboradores del Estado, ¿no? Así como que el Estado y los trabajadores son uno mismo. Entonces, esa es una visión, como lo señaló Mario de la Cueva, corporativista del derecho del trabajo. Y si ustedes leen el Código del Trabajo
o las relaciones laborales que existían en Italia con Mussolini. Yo, de hecho, en alguna parte lo he citado textualmente, lo que esta expresión de colaboradores del Estado más otras cosas es exactamente lo que retoma nuestra Suprema Corte de Justicia cuando quiere justificar la división artificial del artículo 123, ¿no? Entonces, por supuesto que debemos regresar a la naturaleza propia del derecho al trabajo y debemos de regresar a sus principios y características sin, quiero señalarlo, sin dejar de pensar o sin dejar de tener en cuenta que el derecho del trabajo, las relaciones del trabajo del siglo XXI no son las mismas relaciones de trabajo de principios del siglo XX, ¿no? Porque en el siglo XX era relativamente clara la existencia de un trabajador, de un empleador y de una fábrica, ¿no? Entonces, pues sí, ahí está la fábrica, ahí está el empleador, ahí está el trabajador, uno tiene derechos, otro tiene obligaciones. Eso ya no se da con tanta claridad hoy en día. Esto que le llaman algunos industria 4.0, que suena medio esotérico, o esto que les llaman ahora empleos colaborativos, que no son nada colaborativos, o esto que se llama ahora uberización del empleo, en donde no saben si es trabajador quien conduce quien realiza funciones de transportar personas, que tiene su automóvil y que funciona a través de una aplicación. Bueno, ahí pareciera, no es tema de esta mesa, pareciera que no hay empleador y pareciera que no hay trabajo y pareciera que no hay empresa también, ¿no? O sea, esos dos elementos fundamentales de principios del siglo XX pareciera que no están presentes hoy en día. Pareciera. Bueno, eso no lo debemos olvidar. Estamos enfrente de una realidad laboral diferente, pero eso no implica que el derecho del trabajo se aleje de su naturaleza o de su origen. Un ilustre jurista francés, tan grande como el maestro Mario de la Cueva, Gerard Leon Kant decía que no revolvamos tanto las cosas, ¿no? Aquí hay una persona que presta un trabajo, no sabemos si subordinado o no, olvidémonos de esa discusión, pero eso no implica que deba tener derechos y obligaciones, ¿no? Derechos y obligaciones que, usando un lenguaje contemporáneo de la OIT, lleve a que todos tengamos un trabajo decente o digno, como lo dice nuestra Ley Federal del Trabajo a partir de la reforma de noviembre, del 30 de noviembre de 2012. Así que yo no me queda más que agradecer al instituto, agradecerle a la doctora Patricia Galeana, agradecerle también a Francisco Burgoa la oportunidad que me han otorgado el día de hoy para hablar, decir algunas palabras de la obra del doctor José Dávalos y evidentemente agradecerle al doctor José Dávalos la posibilidad de estar sentados juntos en la misma mesa. Uno que es sentimental, maestro, le tendría que decir que es la primera vez que estamos compartiendo un foro de naturaleza académica, así que eso para mí es muy importante y en lo particular me llena de mucho orgullo porque pues el doctor Dávalos y yo tenemos la misma edad más o menos, pero a mí me tomó tocar clases con él, digamos que él fue un estudiante más avanzado y yo no tanto, ¿no? Entonces, para uno sí es un honor estar compartiendo una mesa, no en un plano de igualdad, compartiendo una mesa, pues con alguien que hace algunos años fue estudiante de la licenciatura en Derecho, con uno, yo lo diría así, de los grandes maestros de Derecho del Trabajo que tiene nuestro país. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención del doctor Alfredo Sánchez Castañeda y esta disertación sobre los derechos laborales, particularmente sobre la obra del autor, que es una institución en derecho laboral, el doctor José Dávalos Morales, y de quien me voy a permitir presentarlo.
Es licenciado y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Desde 1969 es profesor de esta casa de estudios. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. En la UNAM se ha desempeñado con diversos cargos administrativos, entre los que figuran director de la Facultad de Derecho de 1987 a 1991, secretario académico también de la facultad, director general de Asuntos Jurídicos, director general de Información, director general de Legislación Universitaria, director general de Relaciones Laborales, presidente de la Comisión Dictaminadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Por su amplia trayectoria dentro de la UNAM, el Honorable Consejo Técnico de la Facultad de Derecho lo galardonó con la medalla Primas de Leyes Instituta, y el 14 de abril del año 2009 se impuso su nombre al aula D209 de la misma facultad. Ha tenido distintos cargos públicos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Secretaría de la Presidencia de la República, director general de profesiones de la Secretaría de Educación Pública, y también distintos cargos en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Es colaborador de distintos periódicos, desde de Excelsior, Universal, La Prensa. Desde el año 2008, como cada domingo, el portal de internet Pulso Político publica sus artículos. De entre sus publicaciones destacamos los siguientes títulos: Tópicos laborales, derecho individual, colectivo y procesal; Derechos de los menores trabajadores, publicados por la Cámara de Diputados; Derecho individual del trabajo; Derecho colectivo y derecho procesal del trabajo; y por supuesto, de la obra que hoy presentamos, El Constituyente Laboral, que forma parte de la serie Grandes Temas Constitucionales de la colección Biblioteca Constitucional. Le cedo la palabra al doctor Dávalos Morales. Muchísimas gracias, doctor Francisco Bourgois. Comienzo haciendo una aclaración en cuanto a la edad. Usted es un jovencito frente a un servidor. No, la misma edad, maestro. De 80 años. No ha visto mi cuadro de Dorian Gray. Quiero agradecer la gentileza de la doctora Patricia Galeana al haber impulsado la aparición de este libro, El Constituyente Laboral. Quiero agradecer al doctor Francisco Bourgois su amabilidad al tratar en diferentes foros la presentación, la difusión de este libro. A la maestra Enriqueta Vargas Díaz de Bonilla, querida maestra de la Facultad de Derecho, mi agradecimiento por participar en la presentación de la obra el día de hoy. Ha hecho una reseña general del contenido del libro, ha dado una imagen general del contenido del libro, lo que mucho agradezco. De manera especial agradezco al doctor Alfredo Sánchez Castañeda su intervención, porque ha puesto los puntos sobre las íes con respecto al libro. Incluso, sinceramente, lo ha mejorado. Ha puesto énfasis en una cosa muy interesante: la naturaleza del derecho del trabajo, que es uno de los puntos en que pongo el dedo en el libro. Nos hizo pensar en ese principio tan vilipendiado hoy o tan olvidado hoy como es la estabilidad de los trabajadores en el empleo. En la cátedra hay muchos personajes que quieren hacer a un lado este principio sagrado que creó el Constituyente del 17. El maestro de la Cueva dice: antes no había sido conocido en otro lugar este principio tan sagrado de la seguridad que debe tener el trabajador en su empleo, de la seguridad para él y para su familia, tener la tranquilidad de estar prestando servicios en un lugar.
La estabilidad del trabajador en la empresa es un valor de nuestra Constitución y que se ha tratado de romper, por ejemplo, con la reforma de 2012, con los 5 contratos que se introdujeron en la reforma de 2012, porque cada contrato tiende a facilitar la contratación del trabajador, pero también facilitar el despido del trabajador. Yo recuerdo en este momento, y parece que ha sido la línea que se ha seguido desde entonces hasta la fecha, a los 3 días de haber tomado posesión como presidente de la República, el licenciado Fox, el presidente Fox, dijo en un país de Asia, lo digo en el libro de Derecho Individual del Trabajo, ahí cito la fuente, dijo: mi gobierno es de empresarios, por empresarios, para empresarios. Esa es la línea que se ha seguido a partir del gobierno del presidente Fox. Se siguió con el presidente Felipe Calderón y se está siguiendo hasta nuestra fecha en muchos aspectos. Es decir, el patrón es el que gobierna, el patrón es el que dicta los pasos a seguir, el patrón es el que dicta los puntos interesantes en la Constitución, en la legislación. Yo nada más quiero tener presente aquí con ustedes, cuando en los grandes problemas nacionales hablan los dirigentes sindicales, no hablan ya, están callados, sufren parálisis. ¿Quiénes son los que hablan ante los grandes problemas nacionales? Los empresarios y los líderes de los empresarios. Aquí es donde digo que está siguiéndose la línea aquella que marcó el presidente Fox. Mi gobierno es de empresarios, por empresarios, para los empresarios. Yo sí le agradezco mucho al doctor Alfredo Sánchez Castañeda el hecho de haber ahondado en varios puntos que me encantó que lo hiciera, porque no hace falta que yo vaya a tocar algunos puntos de los que él trató, porque los trató tan bien que los trató mejor que un servidor. Sobre todo cuando pone su énfasis en los principios que rigen al derecho del trabajo, en la naturaleza del derecho del trabajo, que es una naturaleza protectora de los trabajadores. Las características del derecho del trabajo. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables, lo dice el artículo 123, fracción 27, inciso H, lo dice la Ley Federal del Trabajo en el artículo 13, en el artículo 5, fracción 13 de la Ley Federal del Trabajo de nuestro país. Permítanme leer unas cuartillas que traigo para esta tarde. Acaba de aparecer un libro de este servidor que hoy estamos presentando, intitulado El Constituyente Laboral, en el marco de la celebración del centenario de la Constitución Mexicana, bajo el impulso de Patricia Galeana, directora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, y de Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Se trata de una coedición de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Cultura, del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El centro de la publicación lo ocupa la personalidad y la obra del primer jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza.
Sus acciones tuvieron una influencia determinante en la creación de los principios, normas e instituciones del derecho del trabajo. En el Constituyente de 1917, el primer jefe abrió las puertas al artículo 123 de la Constitución. Por tanto, no es posible hablar de Venustiano Carranza sin hacer referencia al derecho del trabajo mexicano y viceversa. Hay que ver cómo participan Francisco J. Mújica en el Constituyente 16-17, una gran personalidad radical en este constituyente. José Natividad Macías, un intelectual, sabio, gran conocedor del derecho del trabajo. Incluso el primer jefe, el presidente Carranza, le había pedido varios proyectos de legislación laboral. Don José Natividad Macías, rector de la UNAM, director de la Facultad de Derecho y un hombre cercano al presidente Carranza, al primer jefe. Está Heriberto Jara, que en el Constituyente tuvo una intervención formidable cuando criticó a los jurisperitos que no querían que en la Constitución se consagrara la jornada de 8 horas. Dice, tal parece que estamos poniendo un telegrama en donde se tienen que medir las palabras para decir las cosas. Dice, no hagamos caso a los jurisperitos. Si es necesario, rompamos los moldes clásicos de las constituciones del mundo para establecer en nuestra Constitución los sagrados derechos de los trabajadores. Porque los abogados que participaban en el Constituyente del 17 decían, es que en el mundo nunca se han tocado los derechos de los trabajadores en una Constitución. Eso se deja para la legislación ordinaria. Y los constituyentes, que ya eran una avalancha en el Constituyente del 16 y 17, ellos se pronunciaron por incorporar a la Constitución los derechos de los trabajadores. Héctor Victoria, un trabajador ferrocarrilero del estado de Yucatán, que dijo en unas cuantas palabras una lista de los derechos que debían inscribirse en la Constitución, de los derechos de los trabajadores, que era una síntesis de lo que había dicho aquel gran revolucionario, ¿su nombre? Que dio todas las ideas del artículo 123 desde su partido liberal Flores Magón, Ricardo Flores Magón, quien dio toda la ideología del artículo 123. Héctor Victoria dice y enumera los derechos de que hablaba Ricardo Flores Magón, los enumera que debían inscribirse en la Constitución. Froilán C. Manjarrés interviene para decir, bueno, quitemos estos derechos de los trabajadores del artículo 5 que estamos queriendo reformar y hagamos con estos derechos un título o un capítulo dedicado a los derechos de los trabajadores. Don José Natividad Macías habla con Venustiano Carranza, era el contacto del constituyente con Venustiano Carranza. Venustiano Carranza da luz verde para que se hiciera un título en la Constitución. Esta comisión la encabeza José Natividad Macías, Pastor Rué, José Inocente Lugo y Rafael Lugo de los Ríos. Y se crea el artículo 123. Lo admirable de la obra de Venustiano Carranza es el apoyo que brindó a los dirigentes del pueblo,
porque Venustiano Carranza no era un hombre de ideas sociales, no era un líder en cuanto a las ideas sociales, era un líder que hizo espacio para que se manifestaran con sus ideas todas las gentes que iban con él con ideas sociales. Lo admirable de la obra de Venustiano Carranza es el apoyo que brindó a los dirigentes del pueblo, intelectuales, políticos, trabajadores de la fábrica y del campo, para erradicar las penosas condiciones en las que vivían los mexicanos en la etapa aciaga del dominio de Porfirio Díaz. El pueblo no soportó más las cadenas que lo ataban a la esclavitud, a la indignidad, y decidió liberarse. Políticos, intelectuales y otras destacadas personalidades habían tenido interés en la solución de este problema, pero nadie había abierto el espacio para que estas ideas se convirtieran en acciones. Carranza apoyó a la población, especialmente a los trabajadores, a fin de que se organizaran y rompieran las cadenas que los ataban y regresara a ellos la esperanza de un verdadero cambio, donde olvidaran el vivir por vivir y el trabajar de sol a sol, solo para medio comer, sin posibilidad siquiera de convivir con su familia. Con motivo de este libro, en una entrevista reciente en el Instituto Mexicano de la Radio, el doctor Francisco Burgoa, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, me preguntó sobre qué es una constitución. Este servidor contestó que una constitución es la expresión verbal, escrita o tácita de un pueblo que quiere vivir en comunidad solidaria y con propósitos comunes. Y apoyé esta idea con lo que el doctor Jorge Carpizo, brillantísimo constitucionalista, escribió en su obra La Constitución Mexicana de 1917. La constitución de un país es un eterno duelo entre el ser y el deber ser, entre la realidad y la norma. La constitución de un país es una perpetua adecuación entre un folleto y la vida. Luego fue necesario ir a Ricardo Flores Magón, que en 1906 divulgó el manifiesto y programa del Partido Liberal, encabezado por él mismo, donde se examinó la situación del país en esa época, así como las condiciones de los obreros y de los campesinos, y se propusieron reformas de fondo a los programas políticos, agrarios y del trabajo. También se incluyeron algunos principios e instituciones que fueron consagrados en la Constitución, como la jornada máxima de 8 horas, igualdad de salarios para nacionales y extranjeros, descanso semanal obligatorio, fijación de salarios mínimos, pago semanal del salario en efectivo, prohibición de las tiendas de raya, indemnización por accidentes de trabajo, habitaciones higiénicas para los trabajadores. Se resaltó el pronunciamiento social de Venustiano Carranza en Hermosillo, Sonora, el 24 de septiembre de 1913. Una vez terminada la lucha armada a que convoca el Plan de Guadalupe, tendrá que principiar formidable y majestuosamente la lucha social, la lucha de clases. Queramos o no queramos nosotros mismos y opónganse las fuerzas que se opongan, las nuevas ideas tendrán que imponerse en nuestras masas. No solo es repartir tierras, no es solo el sufragio efectivo, no es abrir más escuelas, no es igualar y repartir riquezas nacionales, es algo más grande y más sagrado. Es establecer la justicia, es buscar la igualdad, es la desaparición de los poderosos para establecer el equilibrio nacional. Fue una oportunidad excelente la entrevista que hizo favor de hacerme el doctor Francisco Burgoa. Fue una oportunidad excelente para sustentar que las tesis fundamentales de la Constitución de México se mantienen vigorosas, con necesidad de pequeñas adaptaciones. En la materia del trabajo, lo que hace falta es cumplir lo que ordena la Carta Fundamental. En la
en la materia del trabajo, lo que hace falta es cumplir lo que ordena la Carta Fundamental del país. La gente lo que busca ahora, en 1917, resulta ser lo mismo que buscaba en la lucha encabezada por Carranza: mejorar sus condiciones de vida. La Constitución tiene sus raíces en las necesidades y en los ideales del pueblo. Muchas gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias a los integrantes del Presidium por su amabilidad.